que ver. Esto tiene que ser. Con los Y aquí está suelto. Exacto, mire. La laya. Con la laya es ideal. Esto es lo que hay que hacer. Y esto. La soltar de la tierra. Pero es soltar la tierra. Puede ser fuerza. Está hecha. Claro, ¿qué tal? Ya, muchas gracias. Ya. La capa de paja siempre es la más gruesa, ¿ya? Entonces eso hay que echarle más paja. Sí, efectivamente. Ya, esa es la forma incorrecta de mojar la paja, con la manguera abierta. No se hace así. Lo tenemos que hacer en forma de lluvia. Entonces, si no tiene aspersor, no importa. Usamos el aspersor que nos regaló la naturaleza. De la construcción del llenado de la bonera. Ya, este palo que instalamos ahí es el respiradero. Se retira una vez que está llena, ¿ya? Y antes de colocar esta primera capa de paja, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Estuvimos soltando el terreno. Soltando el terreno. ¿Para qué? ¿Para qué se soltaba el terreno? Para que se acerquen las lombrices. No, para que se humedezca y tenga la respiración. Se humedezca y todos los gusanitos, pues. En el fondo, el mover el suelo era para que rápidamente los organismos que están, los microorganismos que están en el suelo, interactúen con esta mezcla que nosotros vamos a armar. Que básicamente son 4 capas que vamos a usar acá. Paja, guano, tierra y ceniza. Entonces, para que el proceso de descomposición sea efectivo, tenemos que soltar un poco el suelo o el piso de la bonera. ¿Ya? El piso de la bonera entonces se suelta para para que el proceso empiece a desarrollarse de manera óptima. Cuando el material está seco, como en el caso de esta paja, nosotros mojamos con bastante agua. ¿Por qué? Porque en realidad una vez que esté completa la bonera va a ser difícil que podamos llegar desde arriba con agua suficiente en caso de que esta paja estuviera seca. Entonces así la vamos dejando bastante húmeda o mojada. Y si se fijan, nunca como un chorro, sino que como lluvia. Estupendo, porque en realidad está húmedo, lo que ya es una ventaja. Tenemos que agregar menos agua, perdón. Y lo agregamos sin apretar la capa de más abajo. ¿Se fijan? Sí. Cuando yo tiro el guano, toda la estructura como que se mueve. Eso significa que no hemos apretado el material, y eso es fundamental. ¿Por qué en realidad es fundamental no estar apretando cada una de las capas? Porque en realidad esto es un proceso aeróbico. Eso significa que para que esto funcione y se desarrolle en forma óptima, los organismos que hay acá, que son millones y millones y millones de microorganismos, requieren de oxígeno. ¿Y cómo le damos oxígeno? Justamente no apretando esta mezcla. Si yo aprieto esto, se va a notar inmediatamente. La bonera va a tener un mal olor cuando se descomponga. Si tiene buen olor, un olor así como ácido, como a tierra de hoja, significa que cada capa fue puesta de manera correcta. Entonces nosotros vamos agregando. Esta capa también tiene que ser bastante generosa. ¿Cómo sé que tiene el grosor adecuado? Porque no se tendría que ver prácticamente ninguna hebra de paja, que es la capa inmediatamente anterior. Aquí estamos colocando la segunda capa, que es guano, que es la segunda capa en grosor. Tiene que ser una capa bastante generosa de guano. Si está seco, se moja, digamos, en abundancia. Todo el material tiene que ir aquí a la bonera bastante húmedo, mojado. Posterior a esto viene una capa que es un poco más delgada de tierra, ¿ya? Que va a ir como sellando todo este sistema. Y cubriendo todo eso, una pequeña capa de ceniza. Ya. Bueno, siguiendo con el llenado de la bonera, vamos a reiterar que una primera capa gruesa de paja de unos 30 centímetros, una segunda y generosa capa de guano de unos 15 centímetros, posteriormente viene una capa de tierra bastante más delgada de unos 5 a 7 centímetros, y termina la primera secuencia con un espolvoreado de ceniza, ¿ya? Que debería ser prácticamente un espolvoreado. ¿Sí? Suficiente con eso. Le echamos un poco de agua para que se vaya mezclando con la tierra y se vaya haciendo todo un solo sistema. Y volvemos a repetir la secuencia de paja, guano, tierra, ceniza. Si tuvieran acerrín o cartones, también los podemos usar. Y en ambos casos, acerrín y cartón, los colocamos sobre la capa de guano. ¿Se fijan cómo la ceniza se va a ir mezclando con la tierra? Y aquí les voy a aprovechar de explicar por qué es importante la ceniza. ¿Por qué será importante aplicar ceniza en esta bonera? ¿Será solamente para deshacernos de la ceniza en la cocina o tendrá alguna importancia? Tiene que tener mucho calcio, no sé, la ceniza. Pues. La ceniza es muy rica en calcio, justamente como usted dice, es muy rica en calcio. Ahí ya tenemos una razón por la cual se aplica. Una segunda razón, ¿cuál podría ser? ¿Por qué será bueno la ceniza? Mata a los bichos. Exactamente. En realidad, cuando hablamos de bichos, yo entiendo que ustedes quieren decir una serie de microorganismos del suelo, particularmente los hongos.
Cuando yo les hablo de hongo, ustedes asocian inmediatamente tizón de la papa, este hongo que afecta a las habas. Hay decenas de hongos que son dañinos para la agricultura. La ceniza, uno de los grandes controladores de hongos naturales que hay. O sea, es un fungicida natural maravilloso. ¿No? Ustedes lo pueden espolvorear en la huerta como ceniza seca. Podemos hacer un caldo de ceniza con jabón Popeye y ceniza, pero también lo podemos agregar a la abonera para desarrollar en realidad un compost o un abono que salga con baja carga de hongo. ¿Y la lavaza es más buena para agregarla? Para ir agregando. En realidad, si viene un detergente muy fuerte, yo recomendaría que no, porque aquí tenemos que privilegiar la vida. La vida. Y la lavaza nos va a matar a algunos bichos. Sí. ¿Ya? Entonces, como que no nos conviene. ¿Ya? Y la tercera razón por la cual aplicamos una buena cantidad de ceniza en cada ciclo de la abonera es porque necesitamos un compost neutro. La mayoría de las plantas, más del 90% de las plantas que crecen en el mundo, son de suelos neutros. Hay excepciones como el arándano, que le gustan los suelos ácidos, ¿ya? Pero la mayoría de las que ustedes cultivan son de tierras neutras. Y esto nos va a entregar una tierra neutra. El pH de este compost debería fluctuar entre el 6,5 y el 7, 7,1, 7,2. En la medida que le agreguemos más ceniza, más nos vamos a acercar o superar el 7, que es el neutro exacto, ¿ya? Entonces, por esas tres razones, aplicamos ceniza. Controlar microorganismos, principalmente hongos del suelo, aportar una buena cantidad de cal y en realidad entregar un compuesto neutro, que es fundamental. ¿Ya? Bueno, aquí estamos en presencia de una abonera que ya tiene 10 días desde que se concluyó. Se retiró el respiradero, ahí se nota en esa parte, si puedes enfocar, el respiradero propiamente tal. Ahí estaba, digamos, el palo que permite armar esa estructura. Y se puede notar cuánto ha bajado la abonera en 10 días. Esta abonera se terminó de llenar el 23 de diciembre y tenía más o menos esta altura. Y en 10 días ha bajado en altura el equivalente a 3 tablas, en centímetros, esos son prácticamente 40 centímetros. Y aquí al lado hay una abonera que se completó una semana después prácticamente, o sea, tiene una semana desde que se construyó, entre 6 a 7 días, y ya bajaba el equivalente a unos 15 a 18 centímetros. En esta parte va el respiradero, que se nota, digamos, una alza de temperatura que es propia de la abonera a la semana de haberla llenado. Y lo que se espera en los próximos 8 o 10 días es que pierda una altura de unos 15 a 20 centímetros más. Al igual que esa, que va a seguir bajando, se van a estabilizar aproximadamente en unos 70-75 centímetros máximo. En ese nivel deberían completar su maduración. Así que tienen buen olor, lo que es indicativo de que están bien, se llenaron bien, con buen material, buen nivel de humedad. De hecho, si destapamos aquí, te puedes acercar, vamos a ver que el material está completamente mojado, que es una de las condiciones que se exige para que el desarrollo del compost sea el adecuado. Y como se recomienda, la última capa debe ser una capa de paja para evitar la pérdida de humedad, principalmente para evitar la pérdida de humedad, porque en caso de aboneras abiertas también sirve para proteger de lluvias muy intensas, pero en este caso no, porque estas aboneras se construyeron con techo.